Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo José García Barrera y yo hablaré sobre el paper Mejoramiento del rendimiento del aerogenerador Sabonius bajo la instalación de un cilindro circular enfrente del ala B de regreso, realizado durante el 2020 por estos científicos de Indonesia. Ahora vamos a hablar del resumen de este paper, en donde se estudió experimentalmente el efecto de la instalación de un cilindro circular enfrente del ala B de retorno del aerogenerador Sabonius, donde se utilizó un número de Reynolds de 99.000. Más adelante explicaré cómo se obtuvo este resultado. La relación del diámetro del cilindro circular denominado con D minúscula entre el diámetro del ala B de retorno denominado con D mayúscula fue de 0.54. Este dato es constante, pero la relación de la distancia del cilindro circular y el ala B de retorno denominado con S mayúscula entre el diámetro del ala B de retorno D mayúscula varió desde 1.4 a 2.2. Se encontró que los cambios en la relación S entre D pueden mejorar el coeficiente de potencia. El máximo coeficiente de potencia se encuentra con las relaciones 1.4, con un aumento hasta del 12.2% del coeficiente de potencia en comparación con un Sabonius convencional. Cabe mencionar que cuando S entre D es mayor a 1.8, no hay cambio del coeficiente de potencia. Introducción. Los aerogeneradores Sabonius tienen muchas ventajas. Son fáciles de fabricar, son baratos y funcionan a velocidades del viento muy bajas, pero tienen muy poca eficiencia, por lo tanto se ha intentado mejorarlos. Con el objetivo de aumentar el torque positivo de la turbina, se ha intentado disminuir la fuerza de arrastre en el ala B de regreso, agregándole obstáculos a este ala B o poniéndole elementos al lado del ala B de avance. Altan y Altigan en 2010 cubrieron con placas la parte convexa del ala B de regreso y la parte cóncava del ala B de avance con el fin de prevenir este torque negativo y aumentar el flujo de aire. Este experimento logró aumentar el coeficiente de potencia más de un 27%. Setiawan en 2019 instaló un cilindro circular al lado de la parte cóncava del ala B de avance para aumentar la aceleración de este ala B y generar un torque positivo. Este experimento logró aumentar el coeficiente de potencia más de un 17%. El objetivo de este estudio es investigar la función del cilindro circular como un control pasivo del aire, con el objetivo de reducir la fuerza de arrastre en el ala B de regreso. Se espera que un decremento en la fuerza de arrastre en el ala B de regreso aumente la diferencia en las fuerzas de arrastre entre los dos ala Bs, generando un torque positivo y logrando generar mayor electricidad. Se cabe mencionar que la dirección del viento en este experimento fue unidireccional y que para comparar el rendimiento del aerogenerador Sabonius con el cilindro circular en comparación con un aerogenerador Sabonius sin el cilindro circular, se analizaron los coeficientes de potencia, el coeficiente de momento y el torque estático. Esos fueron los instrumentos y equipos utilizados para este experimento, en donde se utilizó un ventilador axial CQE SPB18 con un honeycomb o panal enfrente de este ventilador. Este honeycomb tiene el objetivo de lograr que el aire no se disipe, es decir, sea homogéneo. Es muy importante mencionar que el ventilador se puso a 3.200 milímetros del aerogenerador Sabonius. También es muy importante mencionar que la razón por la cual la relación S entre D empezó en 1.4 es porque el aerogenerador Sabonius tiene una placa de extremo que es más grande que el mismo aerogenerador. En la figura 2A podemos ver las medidas del aerogenerador. P es la densidad del aire, es una ρ. U es la velocidad del viento. Y este símbolo significa viscosidad. Cabe mencionar que el cilindro circular se puso enfrente del ala B de retorno o de regreso, que el diámetro del cilindro circular se mide con una D minúscula, la distancia entre el cilindro circular y el ala B de regreso se representa con una S mayúscula, que el diámetro del eje del aerogenerador es con una B minúscula, el diámetro de los álabes del aerogenerador con una D mayúscula, que el largo del aerogenerador es con una L mayúscula y que el diámetro de la placa de extremo es una D mayúscula con esta O. Para medir el momento o torque dinámico, se utilizó este dinamómetro de cuerda que está compuesto por varios elementos. El número 1 es esta polea, el número 2 es esta cuerda de nylon. Este elemento número 3 es el plato de pesaje, este elemento número 4 es una balanza, este elemento número 5 es el aerogenerador, que cabe mencionar que se hizo de PVC, de cloruro de polivinilo. El elemento 6 de este dinamómetro es el eje, que es donde se siente la fuerza, y el elemento 7 es el lugar de pruebas. También se utilizó un anemómetro HHF 14 para medir la velocidad del viento, y también se usó un tacómetro HHT 12 para medir la velocidad angular del aerogenerador, que se representa con este ómicron. Además, se usó un torquímetro Lucron TK 8800. Cabe mencionar que el torque estático y el torque dinámico son cosas completamente diferentes y que se midieron de formas diferentes. Para el torque estático se usó este torquímetro y para el torque dinámico se usó este dinamómetro, en donde la forma de medir el torque dinámico fue que al plato de pesaje se le agregaba de poco en poco 20 gramos hasta que la fuerza sea tan grande que paraba el aerogenerador. Ahora vamos a explicar las fórmulas. El número de Reynolds se obtiene utilizando la densidad del aire multiplicada por la velocidad del viento por el largo del aerogenerador, que se obtiene de multiplicar por 2 el diámetro de los álabes menos el diámetro del eje, dividiendo todo eso entre la viscosidad dinámica. Este PM quiere decir que es la potencia mecánica de salida y que se obtuvo de multiplicar el torque dinámico por la velocidad rotacional o angular. El torque, que se mide en newtons por metros, se obtuvo multiplicando la fuerza, que se mide en newtons, por el radio de la polea, que se mide en metros. La fuerza se obtuvo de M, que es la cantidad de masa que se ponía a la balanza, menos S, que es la masa de la balanza, se tiene que descontar por G, que es la gravedad. La velocidad angular se obtiene multiplicando 2 por pi por N, que N es el número de revoluciones, se mide en RPM, dividiendo revoluciones por minuto, dividiéndolo entre 60.
para que nos dé radianes sobre segundo la velocidad rotacional. A lo que quiere decir es que es el área del aerogenerador que se obtiene multiplicando su largo, esta L que se obtiene de 2D menos B, por H, que es la altura del aerogenerador. El coeficiente de momento se obtiene multiplicando 4 por el torque dinámico entre la densidad del aire por el área del aerogenerador por su largo, por la velocidad al cuadrado. La relación de radios o tip speed ratio se obtiene multiplicando la velocidad rotacional por el largo del aerogenerador entre multiplicar 2 por velocidad del aire. El coeficiente de potencia se obtiene dividiendo la potencia mecánica de salida entre la potencia de entrada. La potencia de entrada se puede obtener multiplicando 1 medio por la densidad del aire por el área del aerogenerador por velocidad del viento al cubo. Otra forma de obtener el coeficiente de potencia, después de hacer una serie de igualaciones, sustituciones, fue que se puede obtener multiplicando la gravedad por el radio de la polea, por pi, por el número de revoluciones, por la masa total que se le puso al plato de pesaje, menos la masa del plato de pesaje, dividiendo entre 15 por la densidad del aire, por el área del aerogenerador, por la velocidad del viento al cubo. O, haciéndolo más sencillo, era dividiendo la potencia de salida entre 1 medio por la densidad del aire, por el área del aerogenerador, por la velocidad del viento al cubo. Y haciéndolo más fácil, eso nos da que es el torque dinámico por la velocidad rotacional entre 1 medio por la densidad del aire por el área del aerogenerador por velocidad al cubo. Y para hacerlo aún más sencillo, el coeficiente de potencia se puede encontrar por medio de la multiplicación del tip speed radio por el coeficiente de momento. Ahora vamos a hablar sobre los resultados y su discusión. Eh, Aquí aparecen dos gráficas en donde aparece la evolución del coeficiente de potencia de la turbina como una función de la relación de velocidades para diferentes relaciones de distancias S entre D. En la primera gráfica aparecen las relaciones entre distancias S de 1.4, 1.6 y 1.8. Y como podemos ver, según la simbología de la imagen, cuando la distancia S entre D es 1.4, se obtienen el mayor coeficiente de potencia. Y que incluso aunque sea 1.6 o 1.8, los coeficientes de potencia siguen siendo mucho mayor a las turbinas convencionales. Pero cabe mencionar que cuando la distancia es 2.0 o 2.2, el coeficiente de potencia es prácticamente el mismo que un aerogenerador convencional o incluso es menor. Juntando esas dos gráficas en una sola gráfica, se graficó la evolución de la relación del coeficiente de potencia máximo de cuando tiene el cilindro de aire entre el coeficiente de potencia cuando no lo tiene. Y la relación es mucho mayor cuando S entre D es 1.4. Mientras más grande sea la distancia, más grande es S, porque D mayúscula es constante, lo que cambia realmente es S. Va disminuyendo el coeficiente de potencia. Incluso después de 1.8, el coeficiente de potencia con el cilindro de aire es menor que cuando no lo tiene. Nada más cabe mencionar que después de 2, el coeficiente de potencia empieza a aumentar. Ahí te explicaremos por qué. El coeficiente de momento. Como podemos ver, el coeficiente de momento en gran parte de esta gráfica, en gran parte para muchas relaciones del viento, es mayor cuando la distancia S entre D es 1.4. Pero lo interesante es que cuando vemos el coeficiente de potencia, el coeficiente de momento como una función de la relación de velocidades para las distancias S entre D es igual a 2 y 2.2, podemos ver que que las turbinas convencionales tienen un coeficiente de potencia mayor en velocidades del viento bajas, mayores a cuando la distancia es entre D es 2, pero el coeficiente de momento es menor en relación cuando la distancia entre D es mayor a 2.2. ¿Qué quiere decir esto? Que si se aleja más el cilindro circular, aumenta el coeficiente de momento. Eso es lo que explica por qué aumenta un poco el coeficiente de potencia después de 2. ¿Por qué? Porque el coeficiente de momento es mayor cuando S entre D es 2.2, pero es menor cuando S entre D es 2. Eso es algo interesante. Y ahorita hablaremos sobre el torque estático. Como podemos ver, aquí se grafica una evolución del torque estático con función en el ángulo de los álabes, donde sí tiene torque estático positivo para todos los ángulos, cuando la distancia es 1.4 o 1.6. A partir de 1.8 ya empieza a haber torques negativos y no se tiene esa capacidad de giro por sí mismo. Conclusiones. Se demostró que la instalación de un cilindro circular con una relación fija diámetro del cilindro circular entre el diámetro del árabe de regreso 0.54 constante puede incrementar el coeficiente de potencia dependiendo de la relación de la distancia entre el cilindro circular y el árabe de retorno, entre el diámetro del árabe de retorno. Y que el máximo coeficiente de potencia se encontró cuando esta relación entre la distancia entre el diámetro es 1.4, o una relación de velocidades o tip speed radio de 0.65. Se encontró que el coeficiente de potencia es hasta 12.2% mayor que el de un Savonius convencional. Además, se encontró que cuando la relación entre la distancia y el diámetro es mayor a 1.8, el cilindro circular ya no actúa sobre el aerogenerador. Prácticamente es como si fueran dos objetos que no se afectan entre sí mismos. Por lo tanto, la distancia óptima es 1.4. Más bien, la relación entre la distancia entre el diámetro y el área de regreso debe ser de 1.4. Mis conclusiones personales son que los aerogeneradores de eje vertical, tanto Savonius como Darronius, tienen poca eficiencia, pero su fabricación es sencilla y barata. Por lo tanto, cuando es muy difícil instalar aerogeneradores con rotores horizontales, los aerogeneradores con rotores verticales pueden ser un gran aliado para producir energía eléctrica barata y no contaminante. Por lo tanto, se tiene que seguir estudiando los elementos y objetos que mejoren la eficiencia de estos aerogeneradores, porque pueden ser estos los aerogeneradores que se utilicen en el futuro, y cualquier ingeniero tiene que aprender sobre sus características. Aquí les dejo las referencias. Muchas gracias por su atención.